Bueno, pues ahora sí, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo webinar de IAB Spain, en esta ocasión de la mano de nuestra asociada SAMI Alliance. Sí que es cierto que, bueno, muchos de los que estáis hoy aquí, estoy segura de que este jueves tiene cierto sabor a viernes debido a la festividad de San Publicito, así que qué mejor manera de ir cerrando la semana que hablar sobre cómo algunas plataformas como Twitch o Discord permiten operar a través de servidores independientes y gracias a ello, bueno, eliminando evidentemente los intermediarios, permiten devolver el control y un poco la propiedad exclusiva del contenido a los propios usuarios. Así que para ello tenemos a Marcos Fernández, Head of Social Media en SAMI Alliance, Fernando Vale. Martín, Strategy and Operations en SAMI Alliance, Eric Murillo, Chief Operation Officer en KPI Gaming y Ana Díaz Pinés, Head of PR and Comms en SAMI Alliance. Antes de daros paso, chicos, dejarme simplemente recordar a la audiencia, aunque estoy segura de que muchos ya son fieles a los webinars y lo sabrán, simplemente todas las dudas que os surjan a lo largo del webinar, dejarlas a través del botón de preguntas y respuestas para que ellos luego lo tengan mucho más sencillo y no se les escape ninguna pregunta. Y nada, ahora sí que sí, es todo vuestro, chicos. Estoy deseando escucharos porque la temática es súper interesante. Bueno, pues buenos días a todos. Yo voy a tomar un poquito el rol de moderadora en esta charla porque los expertos son los tres compañeros que me acompañan, valga la redundancia. Entonces, sí que queremos hablar eso, ¿no? de como comentaba nuestra compañera Paula, de la revolución de las comunidades descentralizadas, y así de primeras seguro que puede sonar algo lejano o confuso para nuestras audiencias o para los clientes de las marcas a las que representamos, o incluso para las personas que estamos hoy aquí, ¿no? En este webinar, pero si hablamos de plataformas como Discord, como Twitch, como Reddit, estoy segura de que ya nos va sonando más y que más de uno sabe por dónde vamos, ¿no? Estas plataformas se llaman así, se llaman comunidades descentralizadas, principalmente por el hecho de que el control de las dinámicas, de las normas, de las reglas dentro de la plataforma recae sobre los propios usuarios. Esto al fin y al cabo difiere completamente del modelo al que estamos más acostumbrados en las redes sociales pues más establecidas, más consolidadas o más mainstream, ¿no? Como podría ser el caso de Instagram o de TikTok, donde existe un control más centralizado, ¿no? que determina cómo se deben dar las interactuaciones o cómo deben, interacciones, perdón, o cómo deben interactuar los usuarios en este espacio, ¿no? Yo creo que a todos nos suenan nombres como Rubius, como Ibai, de streamers de gran prestigio, que ellos también han hecho que su alcance se amplíe a estas comunidades descentralizadas, dando pie a un contenido de nicho y un lugar único, digamos, que lo conforman superfans, incluso potenciales microlobbies, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta un poco todo esto y las posibilidades que ofrecen estas comunidades de nicho, queremos hablar de cómo las marcas, digamos, pueden beneficiarse de esta nueva realidad, de este nuevo punto de contacto con sus consumidores y con sus clientes, y cómo deben configurar las estrategias de social media en este ámbito. Como comentábamos, bueno, estoy súper bien rodeada de tres profesionales que nos van a hablar de distintos puntos de vista, tanto de las estrategias de social media, como un poco las estrategias también de las marcas, entender muy bien qué pasa dentro de estas comunidades. Así que Marcos, Fernando y Eric, os iré lanzando preguntas, si os parece, de distintos temas para entender muy bien, por un lado, a las marcas y cómo pueden empezar a introducirse en este mundo, sobre las comunidades en sí y ver cómo se conforman y cómo se comportan, y por último, pero no por ello menos importante, las plataformas, ¿no? que sois expertos en ellos. En el caso de Erika, Marcos y a Fernando, al fin y al cabo son parte de mi equipo, les conozco muy bien, estoy más acostumbrada, pero en el caso de Eric llevas más de 20 años, ¿no? En la industria de los sports, del gaming. Tuviste un papel bastante muy importante cuando llegó Twitch a España, así que yo creo que va a ser una charla súper interesante, y si os parece, vamos con ello, ¿vale? Pues como comentaba, en primer lugar, vamos a centrarnos un poco en las marcas, ¿no? que están constantemente buscando nuevas formas de llegar a la audiencia, y no nos queda otra, ¿no? Tanto agencias como anunciantes, por así decirlo, de reinventarnos cada día. Y según un estudio que hemos elaborado recientemente en SAMI Alliance, durante 2022
las marcas reconocen haber incrementado la forma en la que tienen de llegar a sus audiencias, a sus clientes, a sus consumidores, en un 40% respecto al año anterior. Es un dato súper bueno de que hay voluntad, de que sabemos que tenemos que ponernos las pilas en muchísimas cosas, ¿no? Que nos adelantan por la derecha a los usuarios en las maneras de interactuar. Y bueno, una de las formas o de las nuevas formas de llegar al público que está cogiendo fuerza es llegar hasta recurrir a estas comunidades de nicho, donde las personas que comparten intereses y gustos se encuentran y comienzan también relaciones de pertenencia a un grupo con auténtico espíritu de creación, ¿no? O sea, son comunidades tremendamente útiles para las marcas porque al fin y al cabo escucharles a ellos, a este público tan concreto, nos ayuda a crear experiencias muy exclusivas que recompensen su fidelidad y además surgen en líderes de opinión que llegan a convertirse en propios embajadores de las marcas, ¿no? Entonces, Fernando, la primera pregunta que tengo es para ti, para así entrar un poquito en harina. Yo siempre lo digo, muchas veces nos dedicamos a traducir a lo que nos dedicamos a nuestras familias. Para que entienda mi madre esto, ¿qué son las comunidades de nicho, no? O sea, ¿por qué están en auge? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de las comunidades de nicho? Nada, pues como has dicho, nosotros como agencia nos toca estar ahí y sobre todo entenderlo bien, ¿no? Si se lo tuvieses que explicar a tu madre, pues al final las comunidades de nicho es el mismo principio de cuando tú en el instituto te juntabas con gente que tenía tus gustos, que le gustaban las mismas cosas que a ti, ¿no? Al final estas comunidades, como Discord, por ejemplo, yo soy usuario, por ejemplo, de varios servidores. En Discord los usuarios lo que encontramos o lo que encuentran son personas o usuarios con gustos afines, ¿de acuerdo? Y sitios, un lugar en el que podamos debatir sobre un tema, ¿vale? En concreto. Al final, en estas comunidades nicho, lo que encuentran también los usuarios son cosas que las redes sociales tradicionales no nos van a brindar nunca. Al final, los mensajes en redes sociales tradicionales, como puede ser, pues eso, TikTok, Instagram, etcétera, son unidireccionales, pero al final aquí podemos debatir sobre un tema. ¿Por qué están en auge? ¿Cómo tienen tanto éxito? Pues porque al final tú si estás buscando información, por ejemplo, de un tema muy en concreto, en estas comunidades nicho vas a encontrar a gente que le interese el mismo tema y que además sepa sobre él. Entonces, ¿cómo no van a tener éxito? Es la pregunta. Sí, porque mucha gente también habla sin hablar de las cosas, o sea, sin entender bien las cosas, ¿no? O sea, ese punto que has dicho me parece súper relevante. Y aquí, por ejemplo, también yo quería ver con vosotros y contigo, Marcos, por ejemplo, desde tu experiencia, ¿cómo se traslada esto a una marca que quizás tiene una mentalidad más tradicional, ¿no? O sea, sabemos que están ahí, que están en auge, pero ¿cómo comienza una marca a dar esos primeros pasos para introducirse en este mundo de las comunidades descentralizadas? Bueno, yo creo que Fernando ha apuntado en lo que acaba en su respuesta varios puntos que son importantes. Y respecto también al dato que comentabas tú de ese crecimiento del 40%. Hasta hace poco las marcas se conformaban con estar, es decir, estaban en redes sociales porque había que estar, porque era una vía más de comunicación, pero no se preguntaban qué es lo que su audiencia estaba demandando en esos canales. Ahora esa perspectiva, por suerte, ha cambiado. En 2022 hemos tenido este crecimiento, en 2023 confío y creo que esta estrategia se va a extender a las comunidades descentralizadas y la forma en la que van a estar, por una parte, es atendiendo a la data, ¿vale? Para precisamente saber dónde está esa audiencia, de qué hablan, qué están demandando y si profundizamos más en este tema, es lo que comentaba Fernando, en las comunidades descentralizadas se debate acerca del producto, acerca de marca, acerca de la necesidad real de esa audiencia. Y al final, las redes sociales, o sea, en general, todo lo digital, pero en concreto las redes sociales, tienen que dar respuesta a esas necesidades. Y si tenemos en cuenta toda esa parte de data para generar contenidos que den respuesta a lo que nuestra audiencia nos está pidiendo, realmente ese debate es muy rico, porque si la comunidad nos está hablando y nosotros estamos de forma pasiva escuchando en esas comunidades, vamos a sacar unos insights que van a ser claves para dirigir la marca en nuestros canales, en esos canales primarios de los que hablabas al principio, un canal de Instagram, un canal de Twitch. Al final estos son los canales donde
teníamos la mentalidad como marca en muchas ocasiones, como agencia, de dar respuesta, mostrar esa cara bonita de lo que la audiencia creíamos que quería ver. Pero lo que realmente quiere la audiencia es que nosotros demos respuesta a esas necesidades, cubramos ese espacio. Por tanto, esa parte de estrategia tiene que empezar dentro de la data y dentro de esa data en escuchar qué se dice de la marca y de esos productos, ese testing en esas comunidades. Por ejemplo, ¿qué importancia creéis que tiene esto para el usuario, ¿no? También un poco ver cómo interactúan marcas y usuarios en este entorno. Fernando, ¿podrías darnos, por ejemplo, algún ejemplo de cómo se relacionan? Sí, claro. De hecho, no sé si mucha de la gente que está aquí con nosotros hoy ha entrado en Discord alguna vez, pero sí que me gustaría enseñar, por ejemplo, un servidor de Discord de una marca en concreto, ¿no? ¿Por qué tiene importancia esto o estas comunidades para los usuarios? Porque al final es un espacio seguro en el que el control lo tienen los usuarios. Y de ahí es muy importante lo que decía Marcos, también se pueden extraer muchos insights porque la gente realmente va a decir lo que piensa. No hay ningún tipo de atadura. Por eso también hablamos un poco de descentralización. Comunidades nicho o descentralizadas también porque el control lo tienen los propios usuarios. Entonces, ahora para enseñaros me gustaría poner el ejemplo, por ejemplo, de Domino's Pizza. Domino's Pizza, sabéis que, bueno, como su propio nombre indica, es una marca de pizzas, son pizzerías, pero siempre han estado muy vinculadas al tema gaming, ¿de acuerdo? No sé si sabéis, por ejemplo, bueno, pues han patrocinado varios documentales sobre streamers, etcétera, y ellos además crearon un servidor en Discord sobre gaming. Entonces, simplemente para que lo veáis y para que tengáis una idea de cómo funcionan estas comunidades, me gustaría enseñarlo. Sí, Entonces, podemos compartir pantalla, yo creo, el sí, tablero. Podemos cambiar de imagen. Sí. A ver, un segundito. Vale. No sé si puedo... A ver. Sí, puedes compartir. Vale. Voy a ir. Vale. Esto tendrá el uso... Vale. Vale, pues ahora me confirmáis si veis mi pantalla. Ya la vemos. Está. Sí. Vale, perfecto. Pues al final, esto es un poco lo que queríamos enseñar. Este es el canal de Domino's, ¿vale? Esto no es mi cuenta de Discord personal, me he creado una entrando en algunos servidores para poder enseñároslo. Al final, ¿qué es lo que pasa en este servidor? Sí, es Domino's Pizza el que está detrás de todo esto, pero aquí lo que se habla es de gaming, ¿no? No sé si sabéis cómo funciona Discord, pero dentro de cada servidor pues hay diferentes canales, ¿no? Aquí lo podemos ver, pues aquí tenemos el de bienvenida, en el que, pues oye, hay un bot que te da la bienvenida. A partir de ahí tenemos otro canal en el que nos dicen pues cuáles son las reglas, ¿de acuerdo? Suelen ser bastante lógicas, pero bueno, sabéis que en Discord también es necesario tener moderadores, etcétera, para que la gente... Al final es un foro libre y es un foro descentralizado, como decimos, pero bueno, pues algunos usuarios pues pueden entrar un poco a causar el caos, entonces no estaría bien. Los roles, esto también es importante. Cuando tú creas un canal o un servidor, más bien de Discord, tienes que asignar diferentes roles, ¿de acuerdo? Quién es el administrador, los administradores, moderadores, etcétera. Y bueno, pues sugerencias, por ejemplo. Pero ¿cuál es lo importante aquí? Al final, Domino's Pizza está detrás de este canal de Discord, de este servidor, perdón, de Discord, pero reporta beneficios para los usuarios. Por ejemplo, aquí podemos ver un canal en el que está dedicado a los sorteos, ¿de acuerdo? Entonces aquí se van metiendo información sobre sorteos en los que los usuarios pueden participar, ¿de acuerdo? O el chat general, aquí se habla de todo menos de pizza. Domino's Pizza, insisto, es el creador de este servidor, pero aquí no se habla de pizza, aquí se habla de gaming, gente que da los buenos días, o gente que, oye, que se pregunta entre ellos, pues, oye, ¿y el juego? Oye, ¿y Valorant? Que es un videojuego multijugador. Si no lo conocéis, oye, Valorant, el ranking de Valorant, ¿cómo vas? Oye, pues quedamos para jugar, etcétera, al final. Aquí tenéis también los bots, que bueno, tampoco voy a entrar mucho en profundidad, pero bueno, los bots son al final inteligencias artificiales. Necesitamos otro webinar para entender ya. Necesitamos otro webinar. Yo antes hablaba de mi madre, pero era mentira, es para yo también enterarme, porque claro, las cosas evolucionan a un ritmo, pues que una también hay veces que tiene
Eso es. necesidad de actualizarse de vez en cuando, ¿no? O sea, yo creo que también es muy importante lo que comentas, Fernando, porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo es crear un universo, no es hablar solamente de una marca o de las cosas que hace, sino que todos Eso los es. territorios en los que se mueve una marca se tangibilizan, ¿no? De manera digital y de manera virtual para los usuarios, pero ¿cómo decirlo? Te integras en su universo, ¿no? Y eso es una cosa que al fin y al cabo aporta también mucha credibilidad. No solamente una marca se acerca para venderme pizzas en este caso, sino que se acerca al usuario, pues eso, a pecho descubierto y a crear pues experiencias para ellos. Aquí os quería preguntar un poco también si creéis que las comunidades descentralizadas pueden ayudar a contribuir a mejorar la credibilidad en el espacio digital, ¿no? Que hay muchas veces, oye, ¿qué es verdad? ¿Qué es mentira? ¿Qué es tal? ¿Es todo? Evidentemente sí, porque la gente está así, pero quería saber un poco también vuestra opinión en este sentido. A ver, yo creo que totalmente. O sea, iba a señalar a raíz de esta pregunta y de lo que estaba comentando Fernando, tú fíjate que estamos viendo en la pantalla Discord de aquí, la marca puede sacar dinámicas para sus contenidos de redes Eso se sociales. trata. O sea, Eso es. estaba Fernando mostrando, por ejemplo, la parte de sorteos, la parte incluso de chat general. Ahí sale de todo, pero en algún momento sale producto. Sabes por dónde van los tiros de lo que está comentando tu gente. La parte de gaming, ahí puedes buscar, porque además la audiencia de Dominos está muy vinculada a tema de gaming. Aquí es donde tienes ese dato puro que hablábamos antes. Y a la hora, por ejemplo, de pensar en una colaboración, hablo de influencers, hablo de dinámicas llevadas a canales primarios, aquí tienes toda esa información que luego tú vas a traducir en una estrategia que vas a llevar a esos canales finales que son, digamos, más, entre comillas, más generales, más genéricos. Tienes los insights al fin y al cabo del consumidor vivos, muy fresquitos, ¿no? Ahí delante de ti dispuestos a ser utilizados, ¿no? O sea que fenomenal. Y Y te lo Eric, están te dando quería los propios preguntar a usuarios. ti. Perdón, ¿sí, Fernando? No, y que te lo están dando los propios usuarios. Digo, que al Justo, final les ves interactuar. Sí. justo. Piensa, Total. por ejemplo, aquí hay un punto clave, te lo están dando ellos. Si nos fijamos en muchas ocasiones, hasta ahora las estrategias de redes sociales, estábamos buscando marcas y agencias, la interacción, y realmente la interacción real la tienes aquí. De forma voluntaria va a surgir cuando tú tomas precisamente lo que decías ahora, Ana, que hemos comentado, los insights, cuando los tomas de aquí, de forma natural, esa conversación, cuando tú interpretas ese dato a la hora de crear la estrategia de social media, te van a hacer en el canal, porque va a hacer ese match de lo que tienes Totalmente. en esta comunidad con lo que tienes en ese canal primario. Genial. Y yo, por ejemplo, bueno, hemos empezado hablando de Discord y demás. Yo quería preguntarle a Eric también sobre tu visión un poco de Twitch, ¿no? Que es un canal que tú conoces muy bien, que yo creo que de estas plataformas es el más mainstream o más conocido por la audiencia general, rasita, más como yo, ¿vale? A nivel redes sociales, o sea, no tan de nicho, por así decirlo. ¿Y tú dirías que, por ejemplo, que Twitch es actualmente el canal que genera mayor credibilidad entre los usuarios? O háblanos un poquito también de esta plataforma. Sí, sin duda. A ver, una de las cosas que mejor funciona en Twitch, lo que realmente le hizo crecer, y parece tontería, ¿no? Es el chat. Al final, el poder interactuar, esa interactuación que hay entre el streamer y el viewer es excelente. Sirve para todo. Desde, por ejemplo, ganar engage, el streamer al final, cuando se comunica con el viewer, crea un vínculo más humano, ¿no? Lo humanizan mucho más y se hace todo mucho más personal, con lo que al final crean también una credibilidad hacia ese streamer porque coge una confianza con esa persona y cuando el streamer dice algo, como ya han habido muchas horas, muchos días, incluso meses o años, donde tú estás prácticamente todos los días con esa persona, al final, si esa persona dice, este producto, por ejemplo, es bueno, te lo vas a creer. Y de hecho, se utiliza mucho también para, no sé, me compro un teléfono móvil o me regalo un teléfono móvil o hago una acción de marketing y yo puedo enseñar el teléfono móvil en directo y decir, mirad chicos, esto es así, me va muy bien, porque explicas un poco las cosas. Y hacer una interacción en directo con un chat con el cliente final que te puede incluso preguntar cosas del producto que a lo mejor no están guionizadas, porque al final tú tienes unas pautas en esa acción, pero claro, puedes poner todo. Entonces, lo bueno de esto es que también la gente puede preguntarte algo. Oye, ¿la batería cuánto dura?
oye, y yo tengo el juego ¿cómo funcionaría? ¿No? Cualquier pregunta que tengan. Y claro, les puedes contestar directamente, con lo que te está dando un engage increíble. Así que sin duda para mí Twitch es actualmente la número 1 en ganar credibilidad y demás, y de manera más rápida y eficaz. Sigo compartiendo pantalla y justo aprovechaba para enseñar un poco también pues que todos los streamers, de acuerdo, tienen su propio servidor de Discord. Aquí, por ejemplo, está el de Ibai, que no estoy dentro con esta cuenta, pero es precisamente lo que decía Eric. O sea, lo que mejor funciona al final es el Discord, el chat, que al final lo que ha conseguido Twitch es la tele interactiva, ¿no? Y por eso lo estaba poniendo aquí de fondo para que, bueno, si alguien tiene interés luego en entrar en Discord y buscar a su streamer favorito, todos tienen su servidor. Yo voy a dejar de compartir ya, ¿vale? La parte de Discord, sí. Fenomenal. Pues si os parece, aprovechamos este pequeño impasse para cambiar un pelín de tema, sin desviarnos demasiado, para entender cómo se construyen estas comunidades, ¿vale? A nivel, pues sabemos que son auténticas, sabemos que son comunidades de co-creación, al fin y al cabo, entre marcas y tal, pero también entre usuarios. Entonces, es verdad que la especialización es cada vez más relevante para los usuarios. Nos gusta estar en entornos en los que se habla de cosas muy, muy concretas, y también esto hace que los creadores de contenido también se vean obligados en cierto modo a ser más específicos y más únicos, ¿no? No vale saber un poquito de todo, tienes que de verdad ser experto en un área si quieres generar ese poder como líder de opinión y demás, ¿no? Entonces, para obtener ese contenido especializado, los usuarios finales recurren a estas comunidades nicho, y según el informe que comentaba antes también de Sami, otro dato muy interesante que hemos detectado es que un 77% de los usuarios se dirige a este tipo de espacios para descubrir cosas nuevas, ¿no? Y un 66% lo hace para encontrar a personas que compartan sus intereses. Parece muy obvio, pero los datos es verdad que son relevantes, y yo quería también lanzaros, Marcos, Fernando, otra pregunta. Más allá de estos dos propósitos de descubrir cosas nuevas y de encontrar a personas que compartan nuestros intereses, ¿qué es lo que lleva a los usuarios a unirse a una comunidad como Discord, como Reddit, como Twitch? Yo, Fer, hay que dar el contexto Adelante. Sí. la palabra. Lo apuntaba también Eric antes, es decir, al final en estas comunidades el usuario tiene el pulso de la conversación, no es una conversación que está guiada, hablas libremente de un producto. Fernando mostraba, por ejemplo, esas normas comunitarias, que son normas comunitarias entre usuarios, que no tiene la marca no tiene ese bastón de mando, no tiene ese control sobre la audiencia, y ahí ellos generan sus propias conversaciones que no están guiadas, que surgen de forma natural. Es como que se invierte, digamos, ese rol que sí que tenemos en los otros canales. Entonces, para mí ese es el principal poder de atracción, y que al final viene a ser como una conversación de colegas, ¿vale? Que pues nosotros podemos tener una conversación de colegas de marketing, y no es la misma la conversación que se está generando en esta comunidad, en un Discord, que la que se puede generar, por ejemplo, en un canal de Instagram. Entonces, para mí ese es uno de los principales puntos de atracción, y el testing, el testing, descubrir de verdad un producto o una marca, que también lo comentaba antes Eric. Vale. Fer, ¿alguna cosita que quieras añadir? No, lo mismo, o sea, coincido totalmente al final, porque se une los usuarios a este tipo de comunidades. Primero, porque es un lugar seguro en el que poder debatir libremente, y eso pues al final pues atrae mucho. Y luego otro de los beneficios, y es también lo que apuntaba Eric, muchísimos usuarios están en Discord, por ejemplo, para poder interactuar con sus streamers favoritos dentro de Twitch. Al final una cosa lleva a la otra. Claro. Si yo, o sea, tú imagínate que, voy a poner un ejemplo tonto, pero a todos nos hubiese encantado interactuar con Ramón García en el Grand Prix, por ejemplo, pues ahora es posible. No con Ramón García. Bueno, sí, cuando dio las campanadas sí, por ejemplo. Sí, es lo que te iba a decir. Pero cuando dio las campanadas sí, pero al final es eso, es la televisión interactiva. Y lo que dice Eric, de cara a testar un producto que está haciendo una mención el streamer, del que está haciendo una mención el streamer en su canal, y que los propios usuarios puedan ir opinando, eso para las marcas y para las agencias es valiosísimo. Valiosísimo.
Totalmente. Y ahora que mencionas a las marcas de nuevo, o sea, yo creo que nos ha quedado claro Ujú. que hay que estar, pero ¿cómo hay que estar, ¿no? O sea, ¿cómo podemos empezar a ir integrando o incluyendo estas comunidades descentralizadas en nuestras estrategias de marketing? O sea, si tuvieses que decirme 5 pasos o 3 pasos, ¿no? ¿Cuáles son? Pues a ver, al final lo primero que hay que hacer es marcar unos objetivos, es decir, qué quiero conseguir con estas comunidades nicho, porque al final, y esto pasa mucho con el tema de Web3, quiero metaverso o quiero entrar en comunidades nicho, vale, pero ¿para qué? ¿Para qué exactamente? ¿Te interesa? ¿No te interesa? Al final los objetivos creo que son la clave. Y una vez que, oye, tienes marcados esos objetivos y realmente crees que esta comunidad nicho te puede ayudar, bueno, tienes que crear el servidor, obviamente, y sobre todo dotar al servidor de contenido que pueda interesar a ese target al que tú estás apuntando. Esto es muy importante. Al final todo esto va de contenido, tanto Twitch como Discord. Tienes que dar a los usuarios algo para que vengan a ti e interactúen, porque si no, realmente no es posible. O sea, yo soy cualquier marca, creo un servidor, tengo que estar en Discord y mi público es la generación Z, por ejemplo. Entonces veo que tiene sentido crear un servidor en Discord. Vale, pero la ¿De qué gente, vas a ¿por qué hablar, va a no? entrar en tu... Claro, Claro. ¿por qué va a entrar en tu servidor de Discord? ¿Qué les ofrece? Claro. No, pues es que me voy a especializar en este tema. Pues ahí ya empezamos a jugar. O sorteos o experiencias exclusivas, ahí ya empezamos a jugar. Y realmente, como último apunte, y lo comentaba Marcos también antes, la marca tiene que ser un sujeto pasivo en estas comunidades. Al final, estamos hablando de comunidades nicho descentralizadas. La marca no puede dirigir mensajes porque te estás cargando el principio fundamental de la descentralización. Entonces, la marca lo que tiene que estar ahí es agazapada, viendo un poco cómo interactúa la gente y extraer esos insights para luego realizar sus campañas, ¿no? Sí, que a lo Pero mejor esto tener no... más ese papel de abrir melones, entre comillas, ¿no? De sacar Efectivamente, un tema, pero sobre todo dejar efectivamente. que todo fluya y que la conversación la lleven, la lideren y la manejen los usuarios. Yo Eso es. creo, Ana, aquí una cosa importante, cuando marcabas los pasos y hablaba hacer de temas de objetivos, para mí un objetivo fundamental que podemos revertir y que ocurre con muchísimas marcas es el tema del sentimiento. Sí, vale, yo estoy, sí, vale, genero conversación, pero ¿qué calidad, qué valor tiene esa conversación? Porque en muchas ocasiones, cuando vemos en un informe esa conversación, vemos que hay un sentimiento neutro, que estás porque estás, pero eres uno más de tantos. Sin embargo, en las comunidades nicho nos ofrecen precisamente ese insight para poder revertir y generar un sentimiento positivo de comunidad, ese engagement. Yo, por ejemplo, lo veo muy claro en el caso que ha puesto Fer de Domino's, que además fue un giro brutal el que dio la marca hace ya tiempo, y luego también tecnológicas que también están empezando a meter la patita porque tienen precisamente un sentimiento muy negativo, comentaba Eric. Temas, ¿cuántos de nosotros hemos tenido problemas con cualquier aparato tecnológico que hemos instalado en casa, no sabemos cómo funciona, da error y pensamos que no funciona y resulta que es que no controlamos todo, o sea, todo ese desconocimiento tecnológico cuando los usuarios están en estas comunidades y hablan de los productos hasta el mínimo detalle, todo esto, toda esta información la puede cocinar la marca en ese momento que decía Fer de estar agazapado ahí, escuchar, dar respuestas, saber hacer ese testing, saber lo que funciona, lo que no funciona. Hablo de tecnología, pero puede ser cualquier otro sector. Eso luego lo traducimos a la parte de estrategia de contenidos y es muy probable que sabiendo todo, que teniendo todo este dato, generemos una serie de contenidos que dé respuestas a esas necesidades y nuestro sentimiento cambie radicalmente. Vale, genial. Pues aquí os quería preguntar también un poquito, si quieres, Marcos, o, por terminar un último apunte por tu parte, ¿cómo se puede lograr un poco la correcta combinación entre esos canales más primarios o más establecidos, ¿no? Y estos canales secundarios, por así decirlo, en los que nos estamos empezando a integrar? O sea, ¿cómo combinar este tipo de plataformas? Pues yo creo que la combinación perfecta es lo que hablábamos al principio, es el rol
que tenga una marca. Es decir, por nuestro lado de agencia, que también es nuestra responsabilidad en esa área de consultoría, ofrecer la posibilidad de saber que pueden estar, que les interesa estar. Hay que saber de qué sector estamos hablando para ver en cuál nos interesa poner más el foco. Y establecer esa parte más estratégica y de escucha. Podemos participar activamente, como también puntualmente hacen las marcas, pero de una forma no como un objetivo primario, sino de escucha, y a partir de ahí recoger esa data y hacer un trabajo de un work in progress, de un ongoing, para ir sabiendo mover esa estrategia de contenidos a nuestros canales primarios. Al final, que sea un flujo constante en el que el rol de la marca vaya mutando de ser como ese sujeto más pasivo hacia un rol más activo, y dando el protagonismo a la audiencia, que de hecho también lo estamos viendo, que las marcas que tienen un mejor sentimiento en esos canales primarios, que tienen mejor respuesta de audiencia, son aquellas que se les ceden el testigo en estos canales. Uh-huh. Genial. Y, por ejemplo, a la hora de, ya que hablas de papeles, de roles y demás, yo quiero entender un poquito mejor, Eric, qué rol tiene Twitch en la creación de comunidades descentralizadas, ¿no? O sea, que luego hablaremos un poquito más de las plataformas, pero a la hora de crear comunidades, Twitch, ¿cómo funciona? ¿Qué rol tiene? Vale, más que Twitch son los streamers. Al final a Twitch no les interesa para nada que la gente use Discord. De hecho, si os fijáis en las actualizaciones que ha ido añadiendo Twitch desde su creación, hay un chat, hay una lista de amigos, hay un chat privado. Existen un montón de métodos, porque al final el Twitch perfecto, ¿no? Para ellos, para como empresa, es una web donde tú entras, es una plataforma, una red social donde tú entras y tienes todo. Eso es uno de los objetivos de Twitch, que se marcó ya desde su inicio, y como puedes comprobar, ya tienen incluso el puntito de online, en ocupado, no sé qué. O sea, tienen de todo esto porque su idea es eso. Es decir, no es tanto Twitch, sino los streamers. Al final, un streamer utiliza mucho todas estas herramientas: Discord, Twitter, TikTok. O sea, hablamos de todo para promocionar sus directos. Al final, si tú solo abres directo y no dices nada en ningún sitio, solo la gente que te sigue y está conectada en Twitch en ese momento, o tiene la notificación justo activa de que justo cuando te conectes le aparezca la notificación, no lo van a saber. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, Discord, como comentaba y bien había enseñado Fer, que es perfecto, ¿no? Es el ejemplo perfecto con Ibai. Él, por ejemplo, va a abrir un directo y en su Discord, por ejemplo, sale una notificación con un @everyone o un @here, que básicamente es para que a todos los usuarios del Discord, perdón, les aparezca una notificación del Discord anunciando que van a entrar. Es decir, utilizan todas las herramientas posibles para promocionar sus directos. Con lo que realmente el tema del papel es por parte del streamer, que utiliza todas sus herramientas para extender su comunidad, expandir su comunidad, y también para utilizarlas para promocionar sus contenidos y su directo. Y por último, también lo utilizan obviamente para todo el tema de que en marketing se conoce como funneling. Al final, tú lanzas un primer impacto, llegas a X usuarios, intentas expandirlo, sigues ese usuario, mejor tu directo hoy no lo ve. ¿Por qué? Porque no ha sabido llegar bien. ¿Por qué? ¿Por qué hoy sí y mañana no? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Dónde está ese usuario? ¿Por qué no ha entrado en ese segundo? ¿No le ha gustado? ¿Sí le ha gustado? ¿No se ha enterado? ¿Por dónde puedo contactar con él? Entonces es como vas lanzando impactos en todos los softwares estos, hasta que des con la clave y el chico o la chica diga: ostras, pues aquí puedo ver siempre y me puedo enterar. Porque a lo mejor para un chico o una chica es más fácil enterarse de un directo a través de Discord o Twitter o Instagram o donde sea, que no a través de la misma Twitch, ya sea porque no tienes las notificaciones activadas o lo que sea. Claro, Entonces, eso es. Dime, al dime. fin y al cabo es eso, los streamers se convierten en un gran altavoz Exacto, multiplataforma, ¿no? O sea, exacto. que te impactan por numerosas vías para que llegues al contenido y a Eso ese es. momento de debate, ¿no? De co-creación. Exacto. Genial. Pues, oye, me parece muy interesante seguir profundizando un poco en la parte de las plataformas. Entonces, si os parece, pasamos a este último bloque en el que podamos conocerlas un poquito mejor, que yo me he quedado con ganas de saber más, ¿no? Y al fin y al cabo es eso lo que veíamos, que en los últimos años, fruto de esta evolución tecnológica, que el ritmo que encima además lleva es frenético, y también del papel activo que han tomado los
los usuarios como creadores de información, de temas, de debate, han surgido estas plataformas más centradas en formar estas comunidades en las que no solamente interactúen, sino que tengan pues, la oportunidad de lo que decías, ¿no? De lo que es más importante, de debatir libremente, de hablar y de co-crear, ¿no? Co-crear entre ellos y con las marcas si somos capaces de coger esta oportunidad y de hacerla nuestra. Evidentemente, los expertos, pues como vosotros, ¿no? Apuntáis que Discord, que Twitch, que Reddit o Telegram están en una situación de ventaja en este contexto porque fueron dando ya los primeros pasos, yo creo que ya van por los segundos, los terceros y los quintos, si me apuras, en este nuevo entorno de comunicación social. Y bueno, Twitch es la sensación del momento, por así decirlo, lo que decíamos al principio, ¿no? Que quizás es la más conocida, la más mainstream dentro de las comunidades de nicho, que es un poco a lo mejor contradictorio, pero bueno, lleva siendo referente también muchos años y es cierto que su consolidación parece estar traspasando también las fronteras del gaming. Yo aquí, por ejemplo, te quería preguntar, Fer, y también sentiros libres como evidentemente de interactuar, de mezclaros y de ir aportando ideas, aunque yo vaya dirigiendo las preguntas. Fernando, yo te quería preguntar, ¿cuál crees que es el papel de Twitch actualmente en las estrategias de social media de las marcas y hacia dónde crees que evolucionará, ¿no? Porque estamos dando claves de cómo se tiene que introducir una marca en este ámbito, pero lo estamos haciendo bien porque de lo que hay que hacer a lo que al final se acaba haciendo también es diferente, ¿no? Bueno, al final, si no lo hacen ya, que yo creo que sí, Twitch tiene que estar al menos en las estrategias de contenido, ¿no? Porque como hablábamos antes, Twitch es contenido puro y la base es el directo, ¿no? Entonces, al final, tiene que jugar un papel muy importante. Yo me quiero adelantar, pues tenemos algunas preguntillas ya por aquí y había una de las preguntas, por ejemplo, hablan de que tanto Twitch como Discord, por ejemplo, es la pregunta de Lorena, por cierto, luego habrá espacio para preguntas, ¿no? Pero me viene un poco al pelo esta pregunta que es, apunta a Lorena a decir que todas estas comunidades son más de nicho gaming, por ejemplo, y cómo podemos adentrar a las marcas que no tienen nada que ver con este territorio de conversación. Yo creo que en este caso Twitch ha evolucionado mucho y ya realmente no está solo centrado en el gaming. Es verdad que la base de Twitch es el gaming, por ejemplo, pero ahora hay programas de entrevistas, hay gente hablando sobre maquillaje, hay gente haciendo ASMR también. O sea, al final la base es el directo y se ha diversificado mucho. Entonces, ¿cómo crees que evolucionará en el futuro? Realmente creo que ya está evolucionando y se puede hacer contenido de todo tipo. Al final, simplemente la estrategia o el papel de la estrategia en este caso tiene que ser en redirigir a nuestros usuarios a Twitch. Porque al final hacer un contenido en directo, por ejemplo, es más efímero, si podemos decirlo así, porque no es un vídeo en YouTube, aunque luego muchas veces el directo se quede grabado, ¿no? Una mención de un streamer dentro de Twitch, pues si de repente el usuario entra cuando ya ha hecho esa mención, pues puede perdérselo. No, nuestro papel como agencia y como estrategas también es decir, no, mira, es que vamos a poner pues un banner y vamos a poner este tipo de publicidad para que la gente, pues como tenemos esta cartela aquí, por ejemplo, para que los usuarios que entren pues sepa de qué estamos hablando y qué marca patrocina, etcétera. Pero todo va de contenido y todo va de directo. Entonces, ¿que tiene que jugar un papel importante? Por supuesto. Al final siempre hay que tener en cuenta Twitch, pero también hay que desterrar un poco la idea de que Twitch solo vale para hacer gameplays y para el gaming, porque no es así ya desde hace tiempo y se está haciendo contenido de todo tipo. O sea, el Just Chatting, por ejemplo, bueno, es que tenemos aquí a Eric, que es un experto, verdadero experto en Twitch, pero realmente yo creo que esto se ha desterrado ya, que ya no es gente solo haciendo gaming. Al final los streamers que se tiran 8 horas en directo no solo juegan a videojuegos, hacen un montón de cosas más. Sí, si puedo añadir un apunte a esto muy rápido, Sí. también un poco por lo que ha dicho Fer, ¿no? Yo soy el que hizo Twitch España, es decir, cuando, digamos, hizo Twitch la expansión a Europa, yo estaba en Londres y fui de los primeros en esa creación de Twitch. Y sí que es cierto, porque de hecho todo este tipo de preguntas también vienen porque en un inicio Twitch era única y exclusivamente para gaming. De hecho, si hacías otro tipo de contenido, te baneaban. No podías ni siquiera hacer ya chatting.
Si querías hablar con el usuario, estabas obligado a tener en pantalla grande el videojuego y en pequeño tu cámara web y hablar interactuar de esa manera, pero siempre, siempre, siempre con un juego puesto y siempre el contenido principal era gaming. Eso ya hace muchos años que Twitch decidió cambiarlo por suerte y ahora, como bien ha dicho Fer, desde ASMR hasta maquillaje, ya chatting, viajes, todo. Ahora ya se puede de todo. Claro, y ahí, por ejemplo, Eric, que tú conoces muy bien la plataforma, que conoces, o sea, llevas muchísimos años trabajando con ella y demás. ¿Qué condiciones, por ejemplo, se tendrían que dar para que tú consideres, con tu condición de experto, ¿no? O sea, otra cosa es que una marca quiera, pero ¿qué condiciones tendría que darse para que consideres que una marca tiene oportunidad de obtener un retorno real en Twitch? Porque esa es otra. ¿Cómo se mide el retorno de esto? Yo invierto tiempo, invierto personas, invierto gente escuchando lo que dice mi comunidad, pero ese retorno real, ¿cómo se traduce? A ver, realmente, hablando un poco primero de las condiciones, al final hay un problema muy grande que estoy viendo en muchas empresas que quieren entrar, que se fijan en los viewers, en cuántos viewers cuántos seguidores tienen. Es un poco el mismo fallo que se produce en YouTube, ¿no? Es decir, ¿cuántos followers tienes? No es cuántos followers tengo, es cuando subo un vídeo, cuántas visitas tiene el vídeo, ¿no? Que a día de hoy aún se sigue preguntando, ¿cuántos seguidores tienes? De hecho, muchos casos de gente con 5 millones de seguidores y dices, wow, 5 millones de seguidores. Ya, pero es que tus vídeos se reproducen 10.000 personas. Claro, Por lo que no te pasa puedo... mucho hasta con TikTok, ¿no? Exacto, que la obsesión a lo mejor de las 100%. marcas es crecer en comunidad, ¿no? Eso es es. que un vídeo, que un contenido se consuma. Es Exacto. importante, hay que cambiar un poco el chip en ese sentido. Exacto, 100%. Esto en Twitch sucede. Entonces, las condiciones primero tienen que ser un streamer que realmente tenga un engage bueno. Es decir, una manera de medir ese engage, también respondiendo a tu segunda pregunta, es entras en un directo y ves que cuando el streamer hace una pregunta, por ejemplo, al chat o interactúa con el chat, ¿cuánta actividad de chat hay? Tienes 1000 viewers, ¿te contestan solo 10 personas? Mal engage. Tienes 1000 viewers, haces esa pregunta y el chat empieza para arriba, rápido, buen engage. Ese es un buen streamer. Al final, las condiciones que se tienen que dar es no solo los números que tengas, sino ese engage, esa interactuación con el usuario, cuántos usuarios activos reales hay en el chat, porque a lo mejor sí que son todos reales, pero te tienen de fondo, o te tienen porque ha sido de rebote, o estabas viendo a otro, ha hecho un host, una raid, es decir, ha reenviado el tráfico a otro canal y se les ha olvidado cerrarte, ¿no? O sea, hay muchas variables ahí, o estás en portada de Twitch, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las condiciones que se tienen que dar y cómo medirlo es si esa persona o ese streamer en cuestión es útil o no para tu marca. Por supuesto, es uno que realmente tenga un perfil con lo que tú quieras vender, y que tenga un buen engage que se puede medir perfectamente entrando en cualquiera de sus directos y viendo esa interacción con el chat. Esto es muy resumido, pero... Y ya que vamos por ahí, que has empezado a hablar así también de los streamings y demás, Sí. ¿cuáles serían para ti los ingredientes de un streaming perfecto, ¿no? A nivel, oye, somos marcas, ¿no? O sea, Sí. genial que tengamos que en este entorno tener un rol pasivo, pero Sí. pues somos marcas, o sea, representamos a marcas, somos departamentos de marketing. También hay que tener cuidado con lanzar los mensajes, pero hay que lanzarlos de alguna manera, o tener presencia. Publi sí, Publi no. No sé. ¿Qué hacemos? ¿Cómo se hace esto? Que yo, por ejemplo, yo creo que ahí en las campanadas de Ibai, a mí, yo por ejemplo, fue las que vi en concreto, y yo veía pues todo el product placement que tenían y me chirría mucho, pero bueno, no sé, ¿cómo lo ves tú? A ver, streaming perfecto, es una muy buena pregunta además, y es curioso porque mira que es la pregunta que debería ser más común, ¿no? ¿Cuál es el streaming perfecto? Pero hace muy poca gente, de verdad, lo hace muy poca gente. Me habré encontrado en mi vida como 2 o 3 veces. El streaming perfecto como tal realmente no existe porque no es el streaming perfecto, sino el streamer adecuado. O sea, al final tienes que tener carisma. Tú puedes hacer un streaming, que ahora os voy a decir unas cuantas líneas, un streaming como perfecto, por llamarlo de alguna manera, pero eso no significa éxito. Porque para tener éxito en Twitch como streamer, tienes que cumplir un cierto carisma que o se tiene o no se tiene. Y lo siento decirlo así, pero es la realidad, ¿no? Al final, no todo el mundo sirve para ser el mejor jugador de fútbol. Por mucho que entrenes, por muchas horas que te pegues, por mucho que hagas de todo, no vas a llegar a muchas personas, o la mayoría de gente no llega. ¿Cuántos futbolistas existen? Millones. ¿Quiénes realmente ganan dinero y quiénes realmente tal? 100 millones, ¿sabes? Entonces, esto es lo mismo, claro, esto es lo mismo. Entonces, algo muy importante a tener en cuenta en esto, si hablamos de un streaming perfecto también, enfocado a las marcas,
es que, por ejemplo, como he comentado antes, creas engage. Tienes que tener mucho engage. Para eso la única manera para conseguir el engage, la única manera que puedes hacerlo es esa interactuación constante con el usuario. Para tener esa credibilidad, para que te humanicen, para que sientan cariño y afecto por ti. ¿Vale? Esto es súper importante. Aunque tengas 0 viewers, tú empiezas a streamear y tienes que hablar a nadie, pero habla. Habla, comunícate, porque llegará un momento que entre una persona y esa persona te estará escuchando y estará viendo que hablas con él o con ella. Entonces, ahí empieza todo, ¿no? Así que eso es un poco el streaming perfecto. El tema de la publicidad, como comentabas, ¿no? El tema de la publicidad hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Porque no podemos, de hecho, últimamente Twitch ha hecho un movimiento que bueno, que la comunidad no está nada contenta con esto. De hecho, mucha gente se ha ido de Twitch debido a esto y muchos viewers están dejando de ver Twitch debido a esto, que es la publicidad agresiva. Ahora mismo, sin que el streamer tenga control de la publicidad, saltan ads. Tú puedes estar viendo, para que os hagáis una idea de la importancia, ¿no? del asunto, tú puedes estar viendo la final mundial de tu videojuego preferido y a lo mejor se está produciendo el último combate que va a definir quién es el campeón del mundo. Y justo cuando va a comenzar, de repente Twitch te lanza anuncios, te pierdes el combate, te pierdes todo, y encima no es como YouTube, que tú das un poquito para atrás y ya está. Es mucho más gorroso. Claro, entonces es como, wow. O sea, ¿qué me acabas de hacer Twitch? Y eso sí que es Twitch, y no el streamer. Entonces, anteriormente, el streamer decidía. El streamer decidía, al terminar la partida o donde sea, en esos momentos de descanso, decidía él lanzar anuncios y decidía también los segundos de anuncios que se lanzaban. Decían, vale, pues ahora 2 minutos, pues ahora 30 segundos, ahora 1 minuto. Eso era perfecto, porque el streamer decidía. Ahora no. Entonces, eso a nivel de ads. Y a nivel de, como tú comentabas, para terminar, el tema de las campanadas, por ejemplo, el product placement está bien. Pero no puedes, al menos mi opinión, ¿vale? Eso al final es una opinión personal, ¿no? Por mi experiencia. A mí una publicidad donde, como bien tú has dicho, tengo todo lo que es esta parte de todo aquí abajo, con producto, por aquí no sé qué, pones, ostras, ¿qué quieres conseguir con eso? ¿Qué quieres conseguir con una marca aquí, así con una bolsa de algo aquí en pantalla que te corta como un 20% de... No lo veo bien. Al final, la mejor publicidad para esto es donde el streamer, en este caso, interactúe con el producto de una manera orgánica y no agresiva. Sobre todo que no sea agresivo. Una buena integración. Claro. Que además Sí. que no siempre es fácil y que además yo, por ejemplo, también me fijo mucho en eso en Twitch. Por ambos lados, pero incluso cuando las marcas lo plantean, es que igual no tienes, o sea, no, es muy forzado, es lo que comentaba Eric, o sea, Claro. no genera rechazo y al final desvirtúa la plataforma. O sea, para mí hay marcas que entran en el rollo en el que está la conversación de los streamers y entras de forma natural y aparte, como todos somos usuarios al fin y al cabo y lo percibes de forma de forma natural y la misma marca tiene que darse cuenta. Preguntabas Claro. tú antes, Ana, ese retorno. Para mí el retorno, que obviamente hay un retorno final en compra, pero ese reconocimiento de marca tiene que producirse de forma natural. Si no se produce de forma natural, en el caso de Twitch, no estés. No está suficiente para la plataforma y para la marca. Claro, ahora voy a decir una última cosa que puede parecer un poco puli por nuestra parte, pero de verdad no es así. Lo digo de verdad. Por este motivo es importante cuando, como marca, ¿no? Marca X quiere patrocinar algún directo, es importante que cuente con una agencia o una empresa de marketing que realmente sea profesional, que realmente sepa lo que está haciendo, que realmente sepa dónde encajar tu marca. Exacto. Que te haga una estrategia realmente coherente y útil, porque si no, si tú, como cualquier sector al final, si tú entras en un sector de una manera errónea, no vas a hacer un buen impacto. De hecho, vas a causar todo lo contrario que estás buscando. Pues es importante estar con profesionales de verdad del sector y que sepan de lo que están hablando y con experiencia, porque si no... Yo iba a hacer una comparación, pero es verdad que es como ir a una fiesta e ir vestido de manera distinta, ¿no? O sea, Exacto, no te estás comportando 100%. de la manera, estás desubicado Exacto. y no Fuera se de puede lugar. estar como un mono en 100%. una Es que cacharrería. de hecho Twitch tiene su propio lenguaje, sus Exacto. códigos, igual que Discord. Tienes que saber y conocerlo.
Yo Claro. siempre dije, digo, si algún día monto mi propia agencia, tendré un espía en Forocoches. Yo esto siempre lo decía, porque al final muchos códigos de Internet partían de ahí, ¿no? Claro. Y ahora realmente donde hay que estar es en Discord, en Reddit y viendo tweets para entenderlo, porque Exacto. como entres, yo soy una marca, quiero estar en Twitch y como dice Eric, entres mal, nunca vas a poder volver a entrar No. porque, Te haces meme, porque pero meme mal. eso es, Sí, efectivamente. sí, es como El ir a un mundo grupo meme, tal, intentarte hacer el moderno, el gracioso Exacto. y ya te quedas de pringao, ¿no? El Para- meme de vestir del señor Vance en Los Simpsons, para quien sea fan de Los Simpsons, haciéndose el de de, joven yendo al sí, cole, pues eso. Total. Al Pues vestido de chicos, si os Jimbo, pues parece, eso. como queda Sí. poquito tiempo de cara a que finalice el webinar, tenía algunas preguntas preparadas también para vosotros, pero si os parece las vamos a mezclar también con algunas de las que nos han planteado Claro. en el chat, que tenemos ahí a María Joya y a Álvaro con un par de preguntas que me parecen interesantes. Llevamos ahora un ratito hablando de Twitch, pero por ejemplo, tanto en Discord como en Reddit, nos pregunta Álvaro cómo se miden los datos para sacar esas lecturas, esos informes, porque, o sea, ¿qué estamos haciendo? Hablando de un analytics, de un ads al uso, ¿cómo hacemos, ¿no? Para poder sacar pues, conclusiones, o sea, de todo lo que se habla en estas comunidades o en estos servidores. Yo, por ejemplo, antes de ceder la palabra a Fer, ¿no? En la parte esta de la monitorización de palabras clave, sentimiento y tal, creo, fíjate, que no es tanto, no es la mentalidad de un informe como hacemos en las comunidades tradicionales, por llamarlo de esta manera, en los canales primarios, sino es esa labor de escucha, está todo más enfocado al tema de monitorización, no tanto de informe. Esta parte no va de los informes, de KPIs, de qué alcance tengo, qué interacciones, etc. Es un trabajo más de campo. No, estas comunidades no se trabajan con informe y es precisamente estando, igual que dinamizamos las comunidades a diario y respondemos por privado, respondemos comentarios, aquí es escuchar, lo que mostraba Fer al principio, es escuchar y sacar esas conclusiones nosotros de esa escucha que hagamos, que aquí ya te cedo la palabra, Fer, que luego tenemos las herramientas para ver todo el tema de conversación en digital, de palabras clave y demás, pero sobre todo es un trabajo de campo diario. Sí, bueno, como dice Marcos, hay que estar ahí, ¿no? Pero justo también veía la última pregunta también de Lorena, que, bueno, todos estáis muy interesados sobre todo en la parte de medición, ¿no? Y en la parte de escucha, que es normal. Somos todos de marketing y queremos medirlo. Es lo que te iba a decir, se nos ve el número, pero es que es verdad y que yo creo que además que no hay que perder tampoco el contexto, ¿no? Que tú estás en una compañía en la que vas a defender internamente que hay que apostar por una nueva plataforma que va a suponer recursos, inversión o tiempo, que al fin y al cabo también son recursos de la compañía, y hay que entender qué le vas a dar, porque que no se nos olvide, trabajamos para nuestros jefes para las grandes direcciones de empresas de marketing y hay que explicar por qué estamos dando estos pasos y qué vamos a obtener a cambio, ¿no? Eso es, sobre todo, bueno, aparte de ser una cosa un poco más de trabajo de campo, como decía Marcos, existen aplicaciones para hacer social listening, que también es muy útil en estos chats, ¿no? De Discord. De hecho, yo recuerdo incluso una aplicación que se llamaba Discord Spy, muy sutil. Sí. O sea, al final, ahí para monitorear y rastrear esos chats o esas palabras clave. Y poder, pues de cara a generar, si es necesario, esos informes, pues es útil, ¿no? Pero realmente, o sea, lo que es interesante es estar dentro y tener a alguien que haga un poco esa escucha activa de manera manual. Es cierto que, por ejemplo, también lo comentaba Lorena en su pregunta, en un directo, por ejemplo, en el que el Discord va así, es muy difícil realmente extraer insights de ahí, pero bueno, al final tened en cuenta que bueno, en Discord se queda en el historial esas conversaciones y a través de muchas aplicaciones se puede monitorear, pero sobre todo ya comento que es a través del social listening. Con determinados topics o determinadas keywords podemos hacer un monitoreo de estas cosas y medirlo. Analytics, ads al uso, no, para esto no nos vale. También hay un par muy rápido, ¿vale? En todos los Discords, el administrador, los administradores pueden ver cuántos usuarios También, hay dentro eso de es. Discord, los miembros que hay, puedes determinar con eso.
y puedes añadir reacciones a lo que tú escribas. Entonces, por ejemplo, puedes escribir ¿os apetece que hagamos un sorteo de empresa X? Y la reacción igual a que sí. Entonces tú añades eso, entonces la gente empieza a dar la reacción como diciendo sí, sí, como el típico like, por así decirlo. Entonces, de esta manera ves cuántos usuarios tiene esa plataforma, cuántos usuarios te leen y cuántos usuarios realmente interactúan con ella. O sea, hay varias maneras también de hacer esos truquitos para poder medirlos, ¿eh? Genial, sí, yo creo que sobre todo lo que decías también hace un ratito, Marcos, del tema del sentimiento, ¿no? Que en unas plataformas o en comunidades más primarias como en Instagram, que además lo apuntaba Mariajo en una de sus preguntas, yo creo que es más evidente los sentimientos o no, o bueno, que era una cosa que también a la hora de entender o de analizar un social listening decías, oye, no se mide bien, porque por ejemplo las ironías es un tema que siempre, ¿no? O sea, las Sí, ironías sí. eso, y en España, al menos en nuestro caso, somos un Sí, país muy irónico y en redes sociales sí. bien, pero que sí que es interesante poder ver eso, monitorizar estas palabras clave, sentimientos, reacciones y ver cómo se comportan las comunidades, ¿no? La audiencia. Luego en Discord también hay que tener en cuenta que existen canales de voz, ¿de acuerdo? En el que la gente pues pone mensajes de voz, pero esto sí que no lo he probado directamente, pero corrígeme si me equivoco, Eric, que tú igual lo conoces más. Ujú. Creo que también existe alguna aplicación para monitorear esos mensajes de voz de Discord. Sí, el TTS y Me demás. parece que sí. Sí, hay varias maneras y Ujú, luego también están lo que se llaman juntas, donde tú ujú. haces una especie de junta en el Discord donde tienes, digamos, como lo de ahora, imaginaos que es exactamente lo de ahora con las cámaras web, nosotros, pero abajo hay todos los usuarios que se han conectado y donde piden la mano, por ejemplo, la palabra para poder moverles y hacer por ejemplo, las preguntas que estamos haciendo ahora podrían entrar. Es que es un... Como bien has dicho antes, hay que hacer un webinar solo para Discord, Totalmente. porque Solo hay de Mira, como... Discord, sí. Y justo- también Una mini sociedad. claro, y una cosa que ya con esto termino muy rápido, es muy posible porque yo lo estoy escuchando y yo mismo lo estoy pensando, digo, el que no entienda o el que no haya vivido aún esto estará explotando la cabeza, sinceramente. bueno, tiene Y deberes para el fin de claro, semana pero o para esta realmente tarde. no es tan difícil como parece. Al final todo como abruma más cuando no lo conoces y cuando no lo has visto, pero realmente pensad que estas plataformas tipo Discord y demás están hechas con un diseño fácil, entendible, porque les interesa, obviamente, captar al máximo público posible. Al final hablamos de unos servidores que están en la izquierda, los nombres de chat aquí de los canales justo a la izquierda también, y un chat en el medio, y a la derecha los usuarios. O sea, es como visualmente es muy fácil de entender, ¿vale? Así que un poco de mensaje también de calma que no es tan complicado. Genial. Y yo, pues para cerrar, quería lanzar justo una pregunta a las que tenía yo ahí en recámara para haceros, y me alegra porque yo creo que además Lorena se ha metido en el papel de ir participando de este directo, ¿no? Sí. Y justo Qué preguntaba un bien. poco parecido. Ya no tanto que los expliquéis, porque yo creo que no da tiempo, queda un minutito, pero poder hablar de casos de éxito de marcas que no tengan esa relación directa con el gaming, que, oye, pues que recomendéis, ¿no? Servidores en Discord o, vamos, espacios en Twitch a las que seguir, ¿no? Si tuviésemos que decir a los que nos acompañan hoy, a las personas que nos acompañan hoy o a mí, que no soy tan de este universo, oye, te recomiendo estos canales para que empieces, para que veas un poco cómo se relacionan sin tener que ver con el gaming con los usuarios. Yo si quieres empiezo con un caso de éxito a nivel de marketing muy rápido, que es la empresa es Jensen, que básicamente hicieron una acción con nosotros, que hicieron un documental que querían hablar de la salud mental por un farmacéutico, por un producto de farmacia que habían sacado nuevo, y por un documental de esto. Entonces nosotros hicimos una acción, hicimos un chatting, cogimos a 4 influencers hablando de salud mental, de la importancia que tiene pues hablar de esto libremente, que es un problema de verdad, bueno, en fin, concienciación, y redirigiendo el tráfico a su documental, obviamente, de ellos. El resultado fueron un incremento de 1500% de visualizaciones en menos de 3 días. Y hablamos de un documental de la depresión en este caso. O sea, que lo piensas, ¿no? Y dices, ¿cómo puede ser que Twitch, ¿no? Con depresión tal? Pues sí, al final eso es un caso de éxito a nivel de marketing que puedo dar. Fenomenal. Pues yo creo que, chicos, si no queréis apuntar así ninguno más o algún email donde podamos escribiros si alguien tiene alguna duda más particular, También. si os Sí, parece, nos vamos despidiendo.
Le podemos compartir, perdón Ana, le podemos compartir a Lorena algún caso de éxito para que pueda tenerlo como Sí, referencia. sobre todo también echad un vistazo el canal de Gucci Vault dentro de Discord, que bueno, que es una comunidad dentro brutal, ¿vale? Con experiencias exclusivas y que se habla de moda y demás. No tiene nada que ver en este caso con el gaming, sí que han hecho cositas de Web3, por ejemplo, relacionadas con NFTs, etcétera, pero bueno, si echáis un vistazo al servidor de Gucci, ahí tienes otro ejemplo de comunidad exitosa en el que la gente además participó un montón y no tiene nada que ver con el gaming. Perfecto. Pues Ah, nada, mira, yo... Gucci lo sigue. Lorena, sí, sí. Ah, genial. Si os parece, chicos, como nos hemos pasado un minutito ya del tiempo y seguro que hay gente que os se tiene que ir, pues eso, desconectando o cambiando de reunión, yo os quería agradecer vuestro tiempo y vuestra sabiduría en este aspecto. No es por haceros la pelota, pero a mí ya de por sí me ha servido un montón, que yo tengo todavía deberes pendientes en este ámbito de las comunidades de nicho descentralizadas y en este tipo de plataformas. Así que muchas gracias a los tres por vuestro tiempo, por compartir ahí vuestros insights. Y a las personas que nos han acompañado, sobre todo por aguantar esta hora así concreta, que yo creo que se ha hecho amena y a mí por lo menos se ha pasado muy, muy rápida, y que tanto por KPI Gaming como en Sami Alliance, que pues estamos a vuestra entera disposición para cualquier duda o para profundizar en estos aspectos que os puedan parecer más relevantes para vuestras marcas, audiencias o bueno, a título personal también. Un placer estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias y buen día a todos. Chao. Gracias. Adiós.